El viernes 24 de julio de 2026 en San Francisco se apagó una vida que había marcado el pulso de la salsa durante más de medio siglo. Sus amigos y compañeros contaron que llevaba mucho tiempo enfrentándose a la fibrosis pulmonar. Tenía 80 años. Sin embargo, su muerte dejó una pregunta incómoda. Generaciones enteras habían bailado con su ritmo. Sus timbales quedaron grabados en discos unidos para siempre a Willie Colón y Héctor Lavoe. Aquellos golpes acompañaron fiestas, despedidas y navidades en hogares latinos de distintos países. Pero mientras las voces y los títulos permanecieron en la memoria, el nombre del hombre que sostenía aquel latido casi siempre quedó fuera de la luz. Se llamaba Louis Timbalito Romero. ¿Cómo pudo un músico presente en algunos de los discos más recordados de la salsa pasar tantos años oculto detrás de otros nombres? Para entenderlo, hay que regresar a Brooklyn mucho antes de Fania, cuando un niño de 7 años descubrió que podía hablar sin pronunciar una sola palabra. Louis Romero había nacido el 28 de julio de 1945 en Nueva York, dentro de una familia de raíces puertorriqueñas. Creció en una ciudad donde la música no siempre llegaba desde un gran escenario. A veces salía por una ventana abierta, otras veces nacía en una reunión familiar, en un pequeño club o en una esquina donde varios jóvenes golpeaban una mesa siguiendo un ritmo que todos parecían comprender. Louis tenía alrededor de 7 años cuando comenzó a acercarse a la percusión. A esa edad probablemente no podía imaginar a dónde lo llevarían sus manos. Para él cada golpe era primero un descubrimiento. Después se convirtió en una forma de expresarse. ¿Qué encuentra un niño en un tambor para dedicarle el resto de su vida? Tal vez una voz que no necesita palabras. Tal vez un lugar donde el miedo, la alegría y la incertidumbre pueden transformarse en ritmo. En los barrios latinos de Nueva York convivían sonidos procedentes de Puerto Rico, Cuba y otras partes del Caribe. El mambo todavía permanecía en la memoria de los mayores. El jazz latino llenaba algunos clubes. Pero entre los jóvenes comenzaba a surgir algo más áspero, más urbano y más cercano a la experiencia de quienes habían crecido entre dos culturas. Louis aprendió escuchando. También aprendió observando cuándo debía contenerse y cuándo un solo golpe podía cambiar la energía de toda una canción. No era el hombre situado frente al micrófono. Tampoco buscaba construir una imagen que llamara la atención. Su lugar estaba detrás, sosteniendo una música que todavía no tenía plena conciencia de la historia que estaba a punto de escribir. A finales de los años 60, llegó la oportunidad que alteraría su destino. Louis entró en la orquesta de un joven Willie Colón. Aquel grupo poseía una fuerza distinta. Su sonido no parecía pulido para agradar a todos. Era directo, callejero y reconocible. Junto a ellos estaba Héctor Lavoe, una voz capaz de convertir la vida cotidiana en una confesión compartida. Louis se encontraba ahora dentro de una formación que muy pronto cambiaría la salsa de Nueva York. ¿Cuántos jóvenes entran por primera vez en un estudio sin saber que lo grabado ese día seguirá sonando más de medio siglo después? Pero allí comenzó también la gran contradicción de su vida. Su ritmo quedaría para siempre dentro de aquellos discos. Su nombre, en cambio, permanecería durante años escondido en los créditos. Para comprender cuánto aportó realmente, hay que escuchar de nuevo esas grabaciones y prestar atención al hombre que marcaba el pulso detrás de Willie Colón y Héctor Lavoe. A finales de los años 60, Louis Romero entró en la orquesta de Willie Colón y comenzó la etapa que definiría su lugar en la historia de la salsa. Willie construía el carácter de la banda con sus trombones. Héctor Lavoe daba voz a las historias de la calle. Louis, situado detrás de ambos, sostenía la tensión que hacía avanzar cada canción. Para comprender su importancia, no basta con decir que tocaba los timbales. Aquel instrumento podía anunciar una transición, abrir espacio para el cantante, responder a los metales o elevar a toda la orquesta en cuestión de segundos. No se trataba únicamente de mantener el compás, se trataba de saber cuándo contener la fuerza y cuándo liberarla. Un golpe fuera de lugar podía romper el equilibrio. Un golpe exacto podía quedar grabado para siempre. ¿Cuántas veces bailamos guiados por unas manos cuyo rostro nunca conocimos? La huella de Louis quedó en discos esenciales como Cosa Nuestra y La Gran Fuga. En aquellas grabaciones, la música sonaba urbana, áspera y cercana. La voz de Lavoe parecía conversar con quienes conocían la vida del barrio. Los trombones de Colón imponían peso y personalidad.
Entre ambos los timbales de Louis mantenían vivo el pulso, a veces permanecían contenidos, otras veces irrumpían con la precisión de una puerta que se abre en el momento justo. Después llegó Asalto Navideño. Con el paso de los años aquel álbum dejó de ser solamente un disco. Regresaba cada diciembre a hogares latinos de distintos países. Acompañaba reuniones familiares, recuerdos de Puerto Rico y ausencias que se sentían con más fuerza durante la Navidad. Louis figuraba como timbalero, pero su aportación iba mucho más allá de un crédito impreso. Su ritmo formaba parte de la manera en que muchas familias reconocían el comienzo de las fiestas. Puede llamarse invisible a un músico cuando su sonido vive dentro de la memoria colectiva. El momento más revelador apareció en el juicio con Timbalero. Allí el instrumento que Louis había sostenido desde el fondo avanzó hacia el centro de la grabación. Su solo no sonaba como una demostración aislada. Era una conversación con la orquesta. Cada respuesta aumentaba la tensión sin perder el control. Por unos instantes, el músico que casi siempre acompañaba la historia se convirtió en quien la conducía. La banda respiraba siguiendo sus señales. El oyente podía reconocer algo que siempre había estado allí. Louis no solo marcaba el tiempo, también le daba carácter, movimiento y memoria. Sería posible imaginar aquella época dorada sin ese latido. Sin embargo, cuando los discos se transformaron en clásicos, los nombres de Willie Colón y Héctor Lavoe quedaron en primer plano. No fue necesariamente una traición personal, fue la manera en que la fama simplificó una obra construida por muchas manos. El cantante tenía un rostro. El director tenía un nombre reconocible. El percusionista permanecía en los créditos, aunque su sonido seguía llenando las pistas de baile. ¿Qué ocurre cuando la obra de un hombre se vuelve inmortal, pero su nombre queda escondido? Louis había ayudado a crear una música que sobreviviría a todos ellos, pero todavía tendría que abandonar aquel centro de poder y buscar un escenario donde su identidad no apareciera detrás de la de otros. Cuando los discos de Willie Colón y Héctor Lavoe comenzaron a viajar más allá de Nueva York, el público necesitó rostros para recordar aquella revolución. Willie era el director joven desafiante con el trombón convertido en una firma. Héctor era la voz que podía llevar la calle, la alegría y la nostalgia hasta el centro de una canción. Louis Romero permanecía algunos pasos atrás cerca de sus timbales, haciendo un trabajo esencial que rara vez ocupaba las fotografías. Así suele construirse la memoria popular. Se recuerda a quien canta, se reconoce a quien dirige, pero el nombre del músico que sostiene el ritmo queda impreso en letras pequeñas. ¿Cuántas veces hemos amado un disco sin preguntarnos quiénes fueron las manos que hicieron posible su sonido? En el caso de Louis, esa pregunta resulta todavía más incómoda porque su presencia no fue ocasional. Estuvo dentro de una etapa que ayudó a definir la salsa de Nueva York. Con el tiempo, Willie Colón y Héctor Lavoe se convirtieron en símbolos. Sus nombres llegaron a representar una época completa. Louis, en cambio, siguió siendo conocido sobre todo entre músicos coleccionistas y oyentes que prestaban atención a los créditos. Eso no significa que Willie o Héctor lo apartaran deliberadamente. La historia de la música suele reducir una obra colectiva a 2 o 3 figuras visibles. Es más fácil conservar un rostro que recordar a cada integrante de una orquesta. Pero esa simplificación también deja silencios. Louis no desapareció cuando terminó aquella etapa. Continuó trabajando. Su recorrido lo llevó a compartir grabaciones y escenarios con artistas como Rubén Blades, Celia Cruz y el contrabajista de jazz Ron Carter. Los créditos oficiales de Fania lo sitúan en los timbales de Only They Could Have Made This Album, la colaboración de Willie Colón con Celia Cruz. Su biografía también le atribuía participación en 5 discos de oro y 2 de platino. Eran logros que muchos músicos nunca alcanzan. Sin embargo, ¿cuántas personas podían reconocer su nombre fuera del círculo de la salsa? Ahí estaba la contradicción. Louis podía entrar en un estudio junto a grandes figuras, podía dejar su sonido en discos vendidos durante décadas. Podía escuchar su trabajo en una fiesta en una estación de radio o en una casa donde nadie sabía quién estaba detrás de aquellos golpes. El éxito estaba presente. La fama no de la misma manera. No hay pruebas de que Louis viviera esa distancia como una herida secreta. Sería injusto inventarle resentimientos que no dejó expresados. Pero su trayectoria permite observar algo más amplio. Los músicos de acompañamiento entregan precisión, disciplina
y años de vida a una obra que el público suele adjudicar a una sola estrella. Llegan antes de que se enciendan las luces, permanecen atentos a cada cambio, y cuando termina la canción, muchas veces abandonan el escenario sin que nadie pronuncie sus nombres. Entonces, puede decirse que Louis fue olvidado. Tal vez la respuesta depende de lo que entendamos por memoria. Si recordar significa ver un nombre en grandes titulares, estuvo demasiado tiempo en la sombra. Pero si recordar también significa conservar un ritmo en el cuerpo, bailar al reconocer los primeros compases y volver a un viejo disco cada Navidad, Louis nunca desapareció por completo. Aún así, llegó un momento en que sostener la historia de otros ya no bastaba para explicar toda su identidad musical. Louis necesitaba un espacio donde el timbal no fuera solamente parte del fondo y donde su experiencia pudiera orientar el sonido completo. Ese lugar no aparecería bajo las luces de Fania ni en las calles de Nueva York. Lo encontraría al otro lado del país, en San Francisco, cuando decidió construir una agrupación con nombre propio y abrir el capítulo más personal de su carrera. Alejarse de Nueva York no significó que Louis Romero abandonara la música que había definido su vida. Significó algo más silencioso. Por primera vez tuvo que descubrir quién era cuando ya no permanecía detrás de Willie Colón, Héctor Lavoe o las grandes figuras que habían ocupado el centro de su carrera. En San Francisco, encontró un escenario distinto. La ciudad no poseía el mismo peso simbólico que Nueva York dentro de la historia de Fania, pero contaba con una comunidad latina capaz de reconocer la autenticidad de un ritmo. Allí Louis podía llevar consigo todo lo aprendido durante décadas y transformarlo en una voz propia. ¿Puede un hombre comenzar de nuevo después de haber participado en la época más recordada de un género? En 1994 fundó Mazacote. El grupo combinaba la fuerza tradicional de la salsa con la libertad del jazz latino. Louis ya no era solamente el músico que esperaba una señal desde el frente del escenario. Ahora podía decidir cuándo debía crecer la percusión, cuánto espacio necesitaban los metales y de qué manera debía respirar cada composición. El cambio parecía sencillo, pero encerraba una diferencia profunda. Durante años, sus manos habían sostenido las historias de otros. Con Mazacote, esas mismas manos comenzaron a dirigir una historia que llevaba su propia identidad. No se trataba de negar el pasado, tampoco de competir con los nombres que habían alcanzado la fama. Se trataba de construir un lugar donde su experiencia dejara de aparecer únicamente entre los créditos. La agrupación fue creando una audiencia en el área de la Bahía. La recompensa no llegó como una explosión de popularidad, llegó lentamente a través de presentaciones, encuentros entre músicos y personas que comprendían lo que Louis representaba. ¿Cuánto vale ser reconocido por quienes realmente saben escuchar? Tal vez más que una fotografía en una portada. Tal vez más que una fama rápida que desaparece cuando cambia la moda. En 2006 Louis y Mazacote publicaron el álbum Timbalero. El título no podía ser casual para quienes conocían su recorrido. Aquella palabra lo conectaba con la interpretación que décadas antes había revelado su fuerza junto a Willie Colón y Héctor Lavoe. Pero ahora había una diferencia. El nombre de Louis ya no estaba escondido detrás de dos figuras legendarias. Esta vez, Timbalero hablaba también de él, de su camino y del instrumento mediante el cual había construido toda una vida. Con los años, su presencia en San Francisco adquirió otro significado. Louis no solo llevaba consigo recuerdos de la época dorada de la salsa, también compartía experiencia con músicos más jóvenes y ayudaba a mantener unida una comunidad que veía en él un puente vivo con aquella generación de Nueva York. ¿Necesitaba Louis el escenario más grande para demostrar quién había sido? Quizá no. En San Francisco encontró algo más íntimo, un espacio donde su nombre y su sonido podían permanecer juntos. Pero cuando aquella comunidad finalmente había aprendido a reconocer al hombre detrás del ritmo, una enfermedad silenciosa comenzaría a acercarlo al último compás de su historia. El 24 de julio de 2026, Louis Romero murió en San Francisco después de una larga lucha contra la fibrosis pulmonar. Faltaban apenas 4 días para que cumpliera 81 años. La noticia recorrió una comunidad que no solo había conocido al percusionista de los grandes discos, sino también al maestro, al compañero y al hombre que había compartido su experiencia sin convertirla en una forma de superioridad.
Con su muerte desaparecía uno de los últimos vínculos directos entre dos capítulos fundamentales de la salsa. En Nueva York, Louis había formado parte del sonido que acompañó el ascenso de Willie Colón y Héctor Lavoe. En San Francisco había ayudado a mantener viva esa tradición, guiándola hacia nuevas generaciones a través de Mazacote. Puede medirse una vida musical solamente por la cantidad de veces que un nombre apareció en las portadas. Si esa fuera la única medida, Louis habría recibido menos reconocimiento del que merecía. Pero si el valor también se encuentra en los discos que sobrevivieron, en los músicos que aprendieron observándolo y en las familias que todavía escuchan aquellas grabaciones, entonces su huella resulta imposible de borrar. Louis permaneció durante demasiado tiempo detrás de nombres más visibles, no porque su aportación fuera menor, tampoco porque careciera de talento para ocupar el centro. Su instrumento exigía precisamente lo contrario: estar atento, escuchar a los demás, sostener la canción sin interrumpirla, aparecer con fuerza en el instante exacto y volver después a acompañar. Tal vez por eso su historia representa a tantos músicos cuyos rostros nunca llegaron a ser conocidos. Personas que construyeron el sonido de una época mientras el público aprendía a recordar únicamente al cantante y al director. ¿Cuántos nombres continúan escondidos dentro de los discos que marcaron nuestra juventud? Muchos oyentes quizá nunca supieron quién era Louis Romero. Sin embargo, escucharon sus timbales en reuniones familiares, en salones de baile, y durante aquellas Navidades en las que Asalto Navideño regresaba como una antigua costumbre. Sin conocerlo, ya guardaban una parte de él. Ahora los escenarios pueden quedar en silencio, y sus manos ya no volverán a levantar las baquetas. Pero basta con colocar uno de aquellos viejos discos para que el tiempo comience nuevamente a moverse. Quizá Louis Romero nunca ocupó el centro del escenario, pero durante décadas fue él quien hizo latir aquel escenario,